Érase una vez una pequeña estrella llamada Luz que vivía muy arriba, en el cielo. Cada noche, cuando el sol se escondía, Luz aparecía para iluminar el mundo con su brillo suave y cálido. Le encantaba acompañar a la luna y observar cómo los niños se preparaban para dormir. Pero una noche ocurrió algo extraño. Luz comenzó a bostezar. Bostezó una vez. Bostezó otra vez. Y después de una tercera... ¡Qué raro!, pensó. Soy una estrella. Las estrellas no tienen sueño. Así que intentó brillar más fuerte. Brilló un poquito más y un poquito más. Pero cuanto más brillaba, más cansada se sentía. Entonces la luna se acercó despacito. Pequeña Luz, ¿qué te ocurre? Tengo mucho sueño, pero no quiero dejar de brillar. La luna sonrió. Incluso las estrellas necesitan descansar. ¿De verdad? Claro que sí. Cuando descansas, mañana vuelves a brillar con más fuerza. Luz miró alrededor extrañada. Las nubes flotaban despacito, el viento soplaba suave y el cielo parecía cantar una canción de buenas noches. Entonces cerró los ojos. 1, 2, 3 y se quedó profundamente dormida. Mientras soñaba, viajó entre nubes de algodón, lunas sonrientes y campos llenos de pequeñas luces brillantes. Cuando despertó, se sintió feliz, descansada y lista para iluminar una nueva noche. Había aprendido una lección importante. Descansar también es una forma de brillar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cierra los ojitos, acurrúcate bien y deja que los sueños te lleven muy, muy lejos. Dulces sueños, pequeño soñador. Érase una vez un pequeño conejito llamado Nube, de orejas largas y suaves como el algodón. Cada noche, antes de dormir, salía un momento a mirar al cielo. Le encantaba ver la luna. Era redonda, brillante y parecía sonreírle desde lo alto. Pero una noche, cuando salió de su madriguera, la luna no estaba. Nube miró hacia un lado, miró hacia el otro y levantó aún más la cabeza. ¿Dónde estará mi amiga la luna?, susurró. Y como no la encontró, decidió salir a buscarla. Primero preguntó al viejo roble: ¿Has visto a la luna? No, pequeño, pero sigue tu camino con calma, que si me la cruzo te avisaré. Después encontró una luciérnaga. Oye, luciérnaga, ¿sabes dónde está la luna? La luciérnaga iluminó el sendero con su pequeña luz. Quizá esté jugando al escondite entre las nubes. Nube siguió caminando muy despacito. Escuchó el canto de los grillos. Sintió la suave brisa acariciar sus orejas y respiró el dulce aroma de las flores. Entonces llegó a un pequeño lago. Se asomó con cuidado al agua y allí estaba, la luna, brillando sobre el agua como si fuera un gran espejo. Nube sonrió. En ese mismo instante, una nube se movió despacito y la luna volvió a aparecer en el cielo. Nunca había desaparecido, solo se había escondido un ratito, detrás de las nubes. El pequeño conejito soltó una risita, se tumbó sobre la hierba, miró la luna una vez más y cerró los ojitos. Y abrazado por la noche, mirando a su amiga la luna, se quedó profundamente dormido. Comprendió que aunque a veces no podamos verla, la luna siempre está ahí, esperándonos detrás de las nubes. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Cierra los ojitos, acurrúcate bien y deja que los sueños te lleven muy lejos. Dulces sueños, pequeño soñador. Eras una vez un pequeño leoncito llamado Pepo que vivía en la cálida sabana, rodeado de árboles, flores y luciérnagas. Cada noche, cuando el cielo se llenaba de estrellas, todos los animales iban poco a poco a descansar. Las jirafas cerraban los ojos, los elefantes bostezaban, los pajaritos escondían la cabeza bajo sus alas, pero Pepo tenía una idea muy diferente. No quería dormir. No quiero dormir, decía mientras movía su colita. Seguro que esta noche ocurre algo increíble y me lo voy a perder. Su mamá le sonrió con dulzura. La noche también guarda regalos para quienes descansan. Pero Pepo no estaba convencido. Se quedó mirando al cielo. Las estrellas brillaban. Ciérnagas bailaban despacito entre la hierba. Y una luna redonda le sonreía desde lo alto. Entonces una pequeña luciérnaga se acercó volando. ¿Por qué sigues despierto, Pepo? Porque no quiero perderme nada. Luciérnaga dio una pequeña vuelta en el aire. ¿Sabes cuál es el mayor regalo de la noche? Pepo negó con la cabeza. ¿Los sueños? ¿Los sueños? Claro, en ellos puedes correr entre las nubes, hablar con las estrellas y descubrir lugares que solo aparecen cuando cierras los ojitos. Pepo levantó la vista hacia la luna. La luna ahí seguía, sonriendo. Parecía decirle que todo estaba bien. Entonces, Pepo apoyó la cabeza sobre sus patitas. Respiró muy despacito, una vez y otra más. El viento acariciaba su melena. La hierba se movía suavemente. Todo estaba en calma. Sin darse cuenta, Pepo cerró los ojos y comenzó a soñar. Soñó que corría junto a una nube de algodón, que saludaba una estrella brillante y que la luna le regalaba un abrazo de luz. Cuando despertó a la mañana siguiente, sonreía. Tenía razón la luciérnaga, los sueños también son aventuras. Su madre le dio un tierno beso en la frente. Y esta noche te esperan muchos más. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cierra los ojitos, acurrúcate bien y deja que los sueños te lleven muy, muy lejos. Dulces sueños, pequeño soñador. Érase una vez una pequeña ranita llamada Lula que vivía junto a un tranquilo estanque rodeada de juncos y nenúfares. Cada noche cuando la luna iluminaba el agua, todas las ranas comenzaban a cantar. Croak, croak, croak. Sus voces sonaban suaves como una canción de buenas noches, pero Lula permanecía en silencio. Así que se escondía entre las hojas de un gran nenúfar mientras escuchaba cantar a las demás. Aquella noche la luna se reflejaba en el agua como un gran espejo plateado. Una luciérnaga pasó volando despacito. ¿Por qué no cantas como las demás?, preguntó. Porque creo que mi voz no será tan bonita como la suya. La luciérnaga sonrió. ¿Has escuchado alguna vez al viento? Lula movió la cabeza. Cada brisa suena diferente. ¿Y sabes qué? Todas son bonitas. La ranita miró al estanque. Las hojas se movían despacio. El agua hacía pequeñas ondas. Los grillos cantaban bajito. Todo sonaba distinto. Y todo formaba una misma canción. Entonces respiró profundamente, muy despacito, y dijo «Cra». Fue un sonido pequeño, muy pequeñito, pero también muy dulce. Las demás ranas dejaron de cantar por un momento. Después sonrieron y respondieron todas juntas «Cra, cra, cra». Aquella noche el estanque sonó más bonito que nunca, porque ya no faltaba ninguna voz. Lula comprendió que no hacía falta ser la que cantara más fuerte. Solo hacía falta cantar con el corazón. Se acomodó sobre su hoja favorita, miró una última vez a la luna, cerró los ojitos y se quedó profundamente dormida, mientras el estanque seguía susurrando su canción de buenas noches.
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cierra los ojitos, acurrúcate bien y deja que los sueños te lleven muy, muy lejos. Dulces sueños, pequeño soñador. Érase una vez una pequeña elefanta llamada Elia, que vivía en el bosque de los sueños, junto a un río de agua tranquila y árboles muy altos. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse, todos los animales regresaban a sus hogares, pero Elia siempre caminaba muy deprisa. No le gustaba cuando el cielo empezaba a oscurecerse. ¿Y si la noche es demasiado oscura?, pensaba. Aquella noche, mientras regresaba a casa, una nube cubrió la luna. El bosque quedó un poquito más oscuro. Elia se detuvo. Su corazón latía muy deprisa. Entonces escuchó una voz muy suave. ¿Qué ocurre, pequeña? Era Luz, la estrellita que cada noche iluminaba el cielo. Me da un poco de miedo cuando todo se pone oscuro. Luz brilló un poquito más. Mira a tu alrededor. Elia observó despacio. Las luciérnagas encendían pequeñas luces entre la hierba. Los grillos cantaban muy bajito. Las hojas bailaban con el viento y poco a poco la luna volvía a salir entre las nubes. Todo seguía exactamente en su sitio. Nada había cambiado. Solo había llegado la noche. La oscuridad no viene a asustarte, dijo Luz con una sonrisa. Viene a ayudar al mundo a descansar. Elia respiró despacito, una vez y otra más. Sintió el aire fresco sobre su trompita. Escuchó el murmullo del río y comprendió que la noche también podía ser un lugar tranquilo. Cuando llegó a casa, mamá elefanta la esperaba con un gran abrazo. ¿Ya no tienes miedo? Elia sonrió. Ahora sé que aunque a veces no pueda verlo todo, nunca estoy sola. Miró hacia el cielo. La luna le guiñó un ojito. Luz brilló un instante más, y las luciérnagas siguieron iluminando el camino. Elia cerró los ojitos, se acomodó sobre la hierba suave y se quedó profundamente dormida mientras el bosque de los sueños descansaba en silencio. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cierra los ojitos, acurrúcate bien y deja que los sueños te lleven muy, muy lejos. Dulces sueños, pequeño soñador. Érase una vez un erizo llamado Bruno que vivía en un rincón muy tranquilo del bosque de los sueños. Bruno tenía un gran corazón. Le encantaba ayudar a sus amigos. Si alguien estaba triste, él quería darle un abrazo. Pero había un pequeño problema. Sus púas pinchaban un poquito. Cada vez que intentaba abrazar a alguien daba un paso atrás. No quiero hacer daño a nadie, susurraba con tristeza. Aquella noche, mientras caminaba bajo la luna, encontró a Pepo, el pequeño leoncito. ¿Qué te ocurre, Bruno?, preguntó Pepo. Me gustaría abrazar a mis amigos, pero tengo miedo de pincharlos. Pepo sonrió. Ven conmigo. Los dos caminaron juntos hasta un claro del bosque. Allí estaba Luz, la pequeña estrellita iluminando la noche. También había luciérnagas bailando entre los árboles. ¿Sabes una cosa?, dijo Luz. No todos los abrazos se dan con los brazos. Bruno abrió mucho los ojitos. ¿Ah, no? Claro que no. Puedes abrazar con una sonrisa, con una palabra bonita, con tu compañía o con una mirada llena de cariño. Bruno pensó durante un momento. Entonces vio una pequeña ardilla que parecía un poco asustada. Se acercó despacito. No la abrazó. Simplemente se sentó a su lado. Los dos contemplaron juntos la luna. La ardilla sonrió. Gracias por quedarte conmigo y hacerme compañía. En ese instante, Bruno comprendió que había regalado el abrazo más bonito de todos, porque a veces estar cerca de alguien también es una forma de abrazar. Aquella noche volvió muy contento a su casa. Se acurrucó entre las hojas secas, miró por última vez la luna y mientras el bosque de los sueños dormía en calma, cerró los ojitos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cierra los ojitos, acurrúcate bien
y deja que los sueños te lleven muy, muy lejos. Dulces sueños, pequeño soñador. Érase una vez una pequeña lechuza llamada Olivia, que vivía en la rama más alta del árbol más grande del bosque de los sueños. Desde allí podía verlo casi todo: las estrellas, la luna, el río que brillaba como un espejo y a todos los animales que regresaban despacito a sus hogares. Olivia era muy curiosa, le encantaba descubrir cosas nuevas. Cada noche pensaba: ¿y si ocurre algo maravilloso mientras estoy dormida? Por eso intentaba mantenerse despierta un ratito más y otro poquito más, pero cuanto más luchaba por no dormir, más pesados se volvían sus ojitos. Aquella noche la luna sonreía desde el cielo. Su luz iluminaba suavemente el bosque. ¿Qué te preocupa, Olivia?, le preguntó con dulzura. La pequeña lechuza levantó la mirada. Tengo miedo de dormirme porque siento que podría perderme algo bonito. La luna sonrió. ¿Sabes qué ocurre cuando todo duerme? Olivia negó con la cabeza. Los árboles descansan para crecer un poquito más. Las flores cierran sus pétalos. El río sigue cantando muy bajito. Y los sueños preparan nuevas aventuras para mañana. Olivia miró a su alrededor. Todo el bosque estaba tranquilo. Las luciérnagas brillaban suavecito. Las hojas se mecían con el viento y el cielo parecía abrazarlo todo. Entonces comprendió que dormir no significaba perderse las cosas bonitas. Significaba descansar para poder descubrir muchas más al día siguiente. Entonces sonrió tranquila, se acomodó sobre su rama favorita, miró por última vez la luna y cerró muy despacito sus ojitos. Y mientras el bosque de los sueños dormía en calma, Olivia también se quedó profundamente dormida. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cierra los ojitos, acurrúcate bien y deja que los sueños te lleven muy, muy lejos. Os espero mañana con una nueva aventura de los amigos del bosque de los sueños. Dulces sueños, pequeño soñador. Érase una vez una pequeña ardilla llamada Martina que vivía en el bosque de los sueños. A Martina le encantaba pasear entre los árboles y siempre se fijaba en las cosas más bonitas del bosque. Una bellota redondita, una hoja de muchos colores, una piña pequeña o una pluma muy suave. Y cada vez que encontraba algo bonito sonreía y decía: «Me lo llevo a casa». Y cuando llegaba lo guardaba con mucho cuidado. Pero pasaban los días y Martina seguía encontrando más y más tesoros. Pronto hubo montones de bellotas, montones de hojas, montones de piñas, montones de ramitas y montones de plumas. Había tantas cosas que casi no quedaba sitio para jugar. Una tarde quiso encontrar su bellota favorita. Buscó debajo de las hojas, detrás de las piñas, entre las ramitas, pero no aparecía por ninguna parte. Martina bajó las orejitas. Tengo demasiadas cosas. Aquella noche salió a dar un paseo. Mientras cruzaba el pequeño puente de madera sobre el río, vio a Nube mirando una bellota con mucha ilusión. «Ojalá encontrara una como esta», dijo el conejito. Entonces Martina tuvo una idea. Corrió hasta su casita, cogió una de sus bellotas y se la regaló. Al día siguiente regaló una pluma a un pajarito para su nido, una piña a un ratoncito para jugar y una hoja muy bonita a Bruno para hacer más calentita su camita. Cada vez que compartía un tesoro, alguien sonreía. Cuando volvió a casa, Martina se dio cuenta de algo. Ahora podía caminar sin tropezar. Encontraba enseguida sus cosas favoritas y lo mejor de todo, había vuelto a tener sitio para jugar con sus amigos. Martina sonrió muy feliz. Había descubierto que las cosas bonitas también podían hacer felices a los demás. Aquella noche, mientras la luna iluminaba el bosque de los sueños, Martina se acurrucó entre sus hojas favoritas
Pensó en las sonrisas de Nube, de Bruno y de todos los amigos con los que había compartido sus pequeños tesoros. Cerró los ojitos y se quedó profundamente dormida. Os espero mañana con una nueva aventura de los amigos del bosque de los sueños. Dulces sueños, pequeño soñador. Érase una vez un pequeño koalita llamado Nuno que vivía en el bosque de los sueños. Nuno era un koala dulce, curioso y muy cariñoso. Le encantaba trepar por los árboles de eucalipto, abrazar a su mamá y escuchar a los pajaritos cantar cada mañana. Pero cuando el sol comenzaba a esconderse y el cielo se llenaba de estrellas, Nuno sentía un pequeño cosquillo en la barriga. Había algo que le preocupaba. Le daba miedo dormir solo. Cada noche abrazaba muy fuerte su mantita y preguntaba con un hilito de voz: «Mamá, ¿puedes quedarte un ratito más conmigo?» Su mamá sonrió con ternura. Lo abrazó muy fuerte y le dio un beso en la frente. «Claro que sí, mi pequeño, pero esta noche quiero contarte un secreto que guarda el bosque de los sueños». Nuno levantó despacito la cabeza y escuchó con atención. «¿Has visto alguna vez los grandes árboles de este bosque?», preguntó su mamá. «Sí, son muy altos». «Pues aunque parezca que cada árbol está solo, por debajo de la tierra, sus raíces están unidas. Se acompañan, se ayudan y nunca dejan de estar conectadas». Nuno abrió mucho los ojos. «¿De verdad?». «Así es, y nosotros también somos un poco como esos árboles. Aunque tú estés en tu camita y yo en la mía, nuestros corazones siempre están unidos». El pequeño koalita sintió que el miedo se hacía un poquito más pequeño. Entonces su mamá tomó una hojita y con un poquito de polen dorado dibujó una pequeña estrella en la palma de la mano de Nuno. Después dibujó otra en la suya. «¿Ves? Ahora los dos tenemos la misma estrella». Nuno sonrió mientras miraba su manita. «¿Y para qué sirve?». «Cada vez que me eches de menos, mira tu estrella. Yo miraré la mía y sonreiré, porque sabré que mi pequeño koalita está descansando». Nuno volvió a observar la estrella. «¿Y si aún así te echo de menos?». Su mamá apoyó con suavidad una mano sobre el pechito de Nuno. «El amor de mamá siempre te acompaña, va en tu corazón y de allí nunca se va». Nuno puso también su manita sobre el pecho, cerró los ojitos por un momento y sintió que el amor de su mamá seguía allí, abrazándolo por dentro. Su mamá le sonrió. «Y cuando el miedo quiera aparecer, toca tu estrella con una mano y pon la otra sobre tu corazón. Después huele despacito como si estuvieras oliendo una hojita de eucalipto y sopla muy muy suave como si quisieras mover una pluma sin que salga volando». Nuno lo hizo una vez, después otra y otra más. Poco a poco su cuerpecito comenzó a relajarse y el viento ya no parecía un ruido extraño. Ahora sonaba como una canción. Las hojas susurraban con dulzura. La luna iluminaba su rama con una luz suave y tranquila. Nuno miró por última vez la estrella dibujada en su mano. Sonrió, abrazó muy fuerte su mantita, se acomodó entre las ramas de su árbol y mientras la brisa mecía suavemente las hojas, se quedó profundamente dormido. Desde aquella noche, cada vez que sentía un poquito de miedo, miraba a su estrella, ponía una manita sobre su corazón y recordaba que el amor de su mamá siempre iba con él. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cierra los ojitos, acurrúcate bien y deja que los sueños te lleven muy, muy lejos. Os espero mañana con una nueva aventura de los amigos del bosque de los sueños. Dulces sueños, pequeño soñador. Érase una vez un pequeño osito llamado Teo que vivía en el bosque de los sueños. A Teo le encantaba aprender cosas nuevas y desde hacía algún tiempo repetía una frase una y otra vez. Yo solito. Quería recoger piñas él solo, cruzar los troncos él solo, construir cosas él solo y hasta mover piedras mucho más grandes que él. Teo pensaba que hacer las cosas sin ayuda lo convertía en un osito muy mayor. Una tarde decidió construir una pequeña casita con ramas para guardar sus tesoros. Fue buscando palitos, después hojas y algunas piedras para sujetar las paredes. Trabajó con mucho cuidado y poco a poco la casita estaba quedando preciosa.
Pero cuando ya casi había terminado, una ramita demasiado grande cayó sobre la casita y la deshizo por completo. Teo bajó las orejitas, suspiró muy despacito y comenzó a recogerlo todo otra vez. Lo intentó una vez más, pero algunas ramas eran demasiado pesadas y él solo no conseguía colocarlas. En ese momento, mamá osa se acercó con una sonrisa. ¿Quieres que te ayude un poquito?, preguntó con dulzura. Teo miró la casita, miró las ramas y después de pensarlo un momento sonrió. Sí, por favor. Entre los dos fueron colocando las ramas despacito. Una sujetaba, el otro colocaba. Una acercaba una piedra, el otro la ponía en su sitio. Antes de que se dieran cuenta, la casita estaba terminada. Y era incluso más bonita de lo que Teo había imaginado. El pequeño osito la observó con mucho orgullo. Entonces comprendió algo importante. Había muchas cosas que podía hacer él solito, pero a veces, cuando alguien nos ayuda, todo resulta un poquito más fácil y también mucho más divertido. Teo sonrió, le dio un abrazo muy fuerte a mamá osa y los dos entraron en la pequeña casita para mirar el trabajo que habían hecho juntos. Aquella noche, mientras la luna iluminaba el bosque de los sueños, Teo se acurrucó en su camita, pensó en su casita, pensó en el abrazo de mamá y descubrió que pedir ayuda de vez en cuando también era una forma de crecer. Cerró los ojitos y se quedó profundamente dormido. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cierra los ojitos, acurrúcate bien y deja que los sueños te lleven muy lejos. Os espero mañana con una nueva aventura de los amigos del bosque de los sueños. Dulces sueños, pequeño soñador. Érase una vez una pequeña zorrita llamada Lua que vivía en un tranquilo rincón del bosque de los sueños. Lua era curiosa, alegre y le encantaba hacer cosas bonitas. Un día decidió hacer una preciosa corona de flores para regalársela a su mamá. Fue recogiendo margaritas, campanillas y pequeñas flores de colores. Las colocaba con mucho cuidado, una detrás de otra, y poco a poco la corona iba quedando preciosa. Pero justo cuando estaba a punto de terminar, una suave ráfaga de viento pasó entre los árboles y la corona salió volando. Las flores cayeron al suelo y todo quedó deshecho. Lua sintió que el enfado le subía muy deprisa, frunció el hocico, cruzó las patitas y estuvo a punto de marcharse sin decir nada. En ese momento apareció Olivia, la lechuza. Recogió una flor del suelo, después otra, y con una sonrisa le dijo: a veces, cuando algo no sale como esperábamos, basta con respirar despacito y volver a empezar. Lua respiró profundamente, una vez y otra. El enfado fue haciéndose cada vez más pequeño. Las dos comenzaron a recoger las flores y despacito fueron haciendo una nueva corona. Cuando terminaron, era incluso más bonita que la primera. Lua sonrió muy feliz. Entonces comprendió algo muy importante. Enfadarse a veces es completamente normal, pero también descubrió que cuando respiramos con calma y volvemos a intentarlo, las cosas suelen salir mucho mejor. Aquella noche, mientras la luna iluminaba el bosque de los sueños, Lua se acurrucó en su cama, pensó en su preciosa corona y en Olivia, y descubrió que cuando el enfado se va despacito, el corazón vuelve a sonreír. Cerró los ojitos y se quedó profundamente dormida. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cierra los ojitos, acurrúcate bien y deja que los sueños te lleven muy lejos. Os espero mañana con una nueva aventura de los amigos del bosque de los sueños. Dulces sueños, pequeño soñador. Érase una vez un pequeño panda llamado Milo que vivía en el bosque de los sueños. A Milo le encantaba estar con su mamá. Paseaban juntos entre los árboles, jugaban junto al río y al llegar la noche se acurrucaban para mirar la luna. Milo quería acompañar a mamá a todas partes. Una tarde, mamá panda preparó una cesta. Tengo que ir al otro lado del bosque a buscar bambú para preparar la cena. Milo corrió hacia ella. ¡Yo voy contigo! Mamá panda se agachó y le dio un beso en la frente. Esta vez el camino es demasiado largo, pequeño. Tú te quedarás jugando con Bruno y yo volveré antes de que salga la luna.
Milo abrazó fuerte a mamá. No quería que se fuera. Y si tardas mucho, mamá lo acarició con dulzura. Volveré pequeño, te lo prometo. Milo vio cómo mamá se alejaba por el sendero. Un paso, después otro, hasta que desapareció entre los árboles. Bruno se sentó a su lado. ¿Quieres jugar conmigo? Milo miró hacia el sendero. Ahora no. Echaba de menos a mamá. Durante un rato se quedó allí sentado, mirando entre los árboles, esperando verla volver. Entonces Bruno encontró una piedrecita redonda y brillante junto al camino. ¡Mira, Milo! El pequeño panda la cogió entre sus patitas. Es muy bonita. Podemos guardarla para enseñársela a tu mamá cuando vuelva. Milo sonrió un poquito. Los dos buscaron un lugar seguro para guardar la piedrecita. Después encontraron unas ramitas. Construyeron una pequeña casita. Buscaron hojas para hacer el tejado y colocaron 3 piedras delante de la puerta. De vez en cuando Milo miraba hacia el sendero. Seguía echando de menos a mamá. Pero poco a poco empezó a sentirse más tranquilo. Jugó con Bruno. Corrió entre los árboles. Cuando el cielo comenzó a oscurecer, Milo levantó la cabeza. La luna todavía no había salido. Entonces oyó unos pasos entre los árboles. A lo lejos apareció una silueta. Llevaba un cesto lleno de bambú. ¡Mamá! Milo corrió todo lo rápido que pudo. Mamá Panda dejó la cesta en el suelo y abrió los brazos. Milo se acurrucó contra ella. ¡Has vuelto! Claro que he vuelto, pequeño. Milo fue corriendo a buscar la piedrecita que había guardado. Se la enseñó a mamá y le contó todo lo que había hecho con Bruno. Aquella tarde, Milo descubrió algo muy importante. Podía echar de menos a mamá y aún así sentirse seguro y pasarlo bien mientras esperaba, porque aunque mamá se marchara durante un ratito, su cariño seguía con él, y mamá siempre volvía. Aquella noche, después de cenar, Milo se acurrucó junto a su mamá. Pensó en la casita que había construido con Bruno, pensó en todo lo que había jugado y recordó el momento en que mamá apareció de nuevo por el sendero. Sonrió feliz, cerró los ojitos y se quedó profundamente dormido. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cierra los ojitos, acurrúcate bien y deja que los sueños te lleven muy, muy lejos. Os espero mañana con una nueva aventura de los amigos del bosque de los sueños. Dulces sueños, pequeño soñador. Eras una vez una pequeña jirafita llamada Gala que vivía en el bosque de los sueños. A Gala le encantaba pasar tiempo con mamá y con papá. Leían cuentos juntos, paseaban entre los árboles y cada noche miraba a la luna antes de dormir. Un día, mamá y papá sonrieron y le dieron una noticia muy especial. Dentro de un tiempo tendrás un hermanito. Gala sonrió. La idea le parecía muy bonita. Pero cuando llegó la noche, empezó a pensar: ¿y si mamá ya no puede leer cuentos conmigo? ¿Y si papá ya no juega tanto conmigo? ¿Y si cuando nazca el bebé dejan de quererme igual? Aquellos pensamientos hicieron que su corazón se sintiera un poquito triste. Al día siguiente, Olivia, la lechuza, la encontró sentada bajo un árbol. ¿En qué piensas, Gala? La pequeña jirafita bajó la cabeza. Tengo un poquito de miedo. Olivia se sentó a su lado. ¿Quieres contármelo? Gala respiró despacito y le contó todo lo que había estado imaginando. Olivia sonrió con mucha ternura. Después miró hacia el cielo. La luna empezaba a asomarse entre los árboles. «¡Mira la luna!». Gala levantó la cabeza. «¿La ves?». «Sí». «¿Y ves todas esas estrellas que la rodean?». «La luna no deja de brillar porque aparezcan más estrellas. Simplemente el cielo se vuelve todavía más bonito». Gala se quedó pensando. Aquellas palabras hicieron que su corazón se sintiera un poquito más tranquilo. Esa tarde, cuando volvió a casa, mamá la abrazó muy fuerte. ¿Sabes una cosa? Nuestro corazón no se hace más pequeño cuando llega alguien nuevo, se hace más grande. Y siempre habrá abrazos para ti. Abrazó a mamá y apoyó su cabecita sobre su barriga. Tengo muchas ganas de conocer a mi hermanito. Aquella noche, mientras la luna iluminaba el bosque de los sueños, Gala cerró los ojitos. Pensó en todos los momentos bonitos que aún estaban por llegar y descubrió que el amor, cuando se comparte, nunca se divide, siempre crece. Cerró los ojitos y se quedó profundamente dormida.
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cierra los ojitos, acurrúcate bien y deja que los sueños te lleven muy, muy lejos. Os espero mañana con una nueva aventura de los amigos del bosque de los sueños. Dulces sueños, pequeño soñador. Érase una vez un pequeño perezoso llamado Lenny que vivía en el bosque de los sueños. A Lenny le encantaba dormir. Cada noche abrazaba fuerte a su peluche favorito. Mamá le daba un beso, miraba en la luna y muy despacito cerraba los ojitos. Pero algunas noches Lenny tenía pesadillas. Aquella noche tuvo un sueño que le hizo sentir mucho miedo. Los árboles parecían enormes. El viento movía las hojas y todo estaba en silencio. De repente, Lenny abrió los ojos. Su corazón latía muy deprisa. Respiraba rápido. Durante unos segundos no supo si seguía soñando o si ya estaba despierto. Entonces sintió una caricia muy suave. Era mamá. Se sentó a su lado y le dio un abrazo. «He tenido una pesadilla», susurró Lenny. Mamá le acarició la cabecita. «Ha debido de dar mucho miedo». Lenny asintió con la cabeza. Todavía sentía un nudo en la barriga. Lenny apoyó su cabecita sobre mamá. Sintió el calor de su abrazo y reconoció ese olor que siempre la hacía sentir seguro. Era el olor de casa, el olor de los besos de buenas noches, el olor de mamá. Poco a poco su respiración empezó a hacerse más tranquila. Mamá abrió un poquito la ventana. Entró una brisa suave. Se escuchaban los grillos y la luna iluminaba el bosque de los sueños. «Mira despacito a tu alrededor», dijo mamá. Lenny observó su habitación. Su peluche seguía abrazándolo. Su mantita estaba en su sitio. Todo estaba tranquilo. Entonces mamá sonrió. Las pesadillas pueden parecer muy reales mientras soñamos, pero cuando abrimos los ojos volvemos a estar aquí. Y aquí estás seguro. Lenny respiró despacito, una vez y otra más. Poco a poco su corazón dejó de latir tan deprisa. Pensó en la luna, en las luciérnagas, en el sonido de los grillos y en el abrazo de mamá. Aquella pesadilla ya había quedado atrás. Aquella noche, Lenny descubrió algo muy importante. Las pesadillas pueden asustarnos, pero no duran para siempre, y cuando despertamos, la calma siempre vuelve. Mamá le dio un beso en la frente. «Buenas noches, pequeño». Lenny sonrió. Se abrazó fuerte a su peluche, cerró los ojitos y volvió a quedarse profundamente dormido. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cierra los ojitos, acurrúcate bien y deja que los sueños te lleven muy, muy lejos. Os espero mañana con una nueva aventura de los amigos del bosque de los sueños. Dulces sueños, pequeño soñador. Érase una vez un pequeño mapachito llamado Remy que vivía en el bosque de los sueños. Remy era alegre, muy curioso y le encantaba jugar. Cada tarde corría entre los árboles, buscaba piedras brillantes, perseguía luciérnagas y se reía sin parar con sus amigos. Pero cada noche ocurría lo mismo. Cuando mamá decía que era la hora de irse a la cama, Remy siempre encontraba una razón para quedarse un poquito más. «Quiero un vaso de agua, necesito ir al baño, solo un cuento más». Mamá sonreía con ternura. Sabía que Remy no quería irse a la cama. En realidad no quería que aquel día tan bonito terminara. Aquella noche, mientras caminaban juntos hacia casa, el bosque empezó a llenarse de pequeñas luces. Eran las luciérnagas. Bailaban despacito entre los árboles. Remy las observó fascinado. «¿Las ves?», preguntó mamá. Remy asintió. Ellas también saben cuando llega la noche, y cuando el día termina, empieza otra clase de magia. Remy levantó la vista. La luna iluminaba el bosque de los sueños. Las estrellas brillaban en silencio. Todo estaba tranquilo. Todo invitaba a descansar. «Dormir no significa que la diversión se acabe», dijo mamá. «Significa descansar para vivir nuevas aventuras mañana». Remy se quedó pensando. Nunca lo había visto así. Cuando llegaron a casa se puso el pijama, se lavó los dientes, abrazó fuerte a su peluche favorito y se metió en la cama. Antes de cerrar los ojitos miró una última vez por la ventana.
Las luciérnagas seguían bailando, la luna seguía sonriendo, y el bosque de los sueños parecía susurrarle: «Aquí estaremos cuando despiertes». Remy sonrió. Comprendió que la noche también estaba llena de cosas bonitas, solo que eran aventuras para soñar. Cerró los ojitos, respiró despacito y antes de darse cuenta ya estaba profundamente dormido. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cierra los ojitos, acurrúcate bien y deja que los sueños te lleven muy, muy lejos. Os espero mañana con una nueva aventura de los amigos del bosque de los sueños. Dulces sueños, pequeño soñador. Érase una vez una pequeña cervatilla llamada Nora que vivía en el bosque de los sueños. Nora era alegre, curiosa y tenía un corazón enorme, pero también tenía un pequeño problema. Cuando las cosas no salían como ella quería, se enfadaba muchísimo. Si una torre se caía, se enfadaba. Si perdía un juego, se enfadaba. Si llovía cuando quería salir a jugar, también se enfadaba. Y cuando se enfadaba, sentía que su corazón latía muy deprisa. Sus patitas golpeaban el suelo y las lágrimas aparecían sin que pudiera hacer nada para detenerlas. Una tarde, después de enfadarse porque una mariposa no quiso posarse sobre su nariz, salió corriendo hasta un rincón del bosque. Allí, bajo la gran encina, estaba mamá. ¿Ya se te ha pasado el enfado?, preguntó con una sonrisa. Nora negó con la cabeza. Todavía lo noto aquí adentro, y puso una patita sobre su pecho. Mamá la abrazó con mucho cariño. Enfadarse no es malo, Nora. Todos nos enfadamos alguna vez. A veces las cosas no salen como esperábamos, algo nos pone triste o nos frustramos y es normal sentirse así. Nora levantó las orejitas. ¿Entonces no pasa nada por enfadarse? Claro que no. Lo importante es aprender a calmarnos sin hacernos daño ni hacer daño a los demás. ¿Quieres que te enseñe un truco? Nora asintió. Cuando notes que te estás enfadando mucho, respira despacito por la nariz y suelta el aire lentamente por la boca, como si estuvieras soplando una pluma para que no se caiga al suelo. Una vez y otra más. Nora lo hizo junto a mamá. Poco a poco su corazón dejó de latir tan deprisa, sus lágrimas desaparecieron y volvió a sentirse tranquila. ¿Ves?, dijo mamá. A veces el enfado llega muy deprisa, pero también puede marcharse poquito a poco. Aquella noche, justo antes de irse a la cama, Nora estaba construyendo una torre de ramas junto a mamá. De repente, la torre se cayó y quedó hecha mil pedazos. Nora sintió que se estaba enfadando mucho. Estuvo a punto de gritar, pero entonces recordó el truco de mamá. Respiró despacito por la nariz y soltó el aire muy lentamente por la boca. Una vez y otra más. Cuando volvió a mirar la torre, sonrió. No pasa nada. Podemos construirla otra vez. Mamá le dio un abrazo muy, muy fuerte. Estoy muy orgullosa de ti, cariño. Aquella noche, Nora se metió en la cama con una gran sonrisa. Había descubierto que enfadarse era completamente normal y que cuando el enfado parecía muy grande, siempre podía respirar despacito y volver a encontrar la calma. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cierra los ojitos, acurrúcate bien y deja que los sueños te lleven muy, muy lejos. Os espero mañana con una nueva aventura de los amigos del bosque de los sueños. Dulces sueños, pequeño soñador. Érase una vez una pequeña ovejita llamada Lola que vivía en el bosque de los sueños. Lola era dulce, cariñosa y le encantaba quedarse dormida mirando la luna desde la ventana de su casita. Pero algunas noches, sin saber por qué, abría los ojitos de repente. Todo estaba en silencio y ya no conseguía volver a dormirse. Aquella noche volvió a ocurrir. Lola abrió despacito los ojos. Miró su habitación. Su mantita seguía sobre ella, su peluche descansaba a su lado. Todo parecía igual. Se levantó despacito, se acercó a la ventana y miró hacia afuera. La luna seguía sonriendo en el cielo, las luciérnagas seguían bailando entre los árboles, el riachuelo seguía cantando bajito, las hojas se movían suavemente con la brisa y el viejo puente de madera seguía en el mismo lugar de siempre. Entonces Lola sonrió. Todo estaba exactamente igual, solo había cambiado una cosa. Ella se había despertado, pero el bosque de los sueños seguía allí,
tranquilo, silencioso, cuidándola como cada noche. Lola apoyó una patita sobre el cristal, respiró despacito y escuchó durante un momento el sonido del bosque, el riachuelo, los grillos, las hojas. Todo le resultaba conocido. Todo la hacía sentirse segura y tranquila. Volvió a meterse en la cama, se acurrucó bajo su mantita, abrazó fuerte a su peluche y cerró los ojitos, mientras el bosque seguía susurrando muy bajito. El sueño volvió a encontrarla. A la mañana siguiente, Lola despertó con una gran sonrisa. Aquella noche había descubierto algo muy importante, que aunque alguna vez se despertara, no pasaba nada, porque la luna seguía en el cielo, el bosque seguía cuidándola, y el sueño siempre encontraba el camino de vuelta. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cierra los ojitos, acurrúcate bien y deja que los sueños te lleven muy, muy lejos. Os espero mañana con una nueva aventura de los amigos del bosque de los sueños. Dulces sueños, pequeño soñador. Eras una vez un pequeño pingüino llamado Otto que vivía en un rincón muy especial del bosque de los sueños. Aunque allí siempre hacía un poquito más de frío, nunca faltaba la luz de la luna, la luciérnaga y el murmullo del riachuelo. Otto era alegre, curioso y le encantaba jugar con sus amigos, pero había algo que llevaba un tiempo pensando. Cada vez más amigos iban al baño ellos solitos, y Otto también quería dejar el pañal. Una mañana se acercó a mamá. «Mamá, yo también quiero dejar el pañal». Mamá sonrió. «Claro que sí, Otto, y yo voy a ayudarte». Los primeros días, Otto lo intentaba con muchas ganas, pero algunas veces se olvidaba de avisar. Otras llegaba demasiado tarde, y eso le ponía un poquito triste. Una tarde, mientras jugaba junto al riachuelo, Otto bajó la cabecita. «Mamá, creo que no me sale». Mamá le dio un abrazo muy fuerte. «No pasa nada, estamos aprendiendo. ¿Te acuerdas de cuando aprendiste a caminar? Al principio también te caías y ahora corres por todo el bosque». Otto sonrió un poquito. Al día siguiente volvió a jugar con sus amigos. De repente se quedó muy quietecito. Se llevó las alitas a la barriga. «Mamá, creo que tengo pipí». Mamá sonrió. «Entonces vamos al baño». Fueron juntos, despacito, y esta vez lo consiguió. Otto dio un pequeño saltito de alegría. «Mamá, lo he hecho». Mamá lo abrazó muy fuerte. «Sabía que lo conseguirías. Has aprendido a escuchar a tu cuerpo, y eso siempre lleva tiempo». Aquella noche, Otto se metió en la cama muy contento. Abrazó fuerte a su peluche. Miró la luna por la ventana y sonrió. Había descubierto que crecer no significa hacerlo todo de golpe, significa aprender, pasito a pasito. Y mientras el bosque de los sueños lo arropaba con su calma, Otto cerró los ojitos y se quedó profundamente dormido. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cierra los ojitos, acurrúcate bien y deja que los sueños te lleven muy, muy lejos. Os espero mañana con una nueva aventura de los amigos del bosque de los sueños. Dulces sueños, pequeño soñador. Eras una vez una pequeña conejita llamada Nube que vivía en una acogedora casita del bosque de los sueños. Su pelaje era tan suave y blanquito que parecía una nubecita paseando entre las flores. Cada noche, antes de dormir, abría su ventana para dar las buenas noches a la luna y siempre se preguntaba lo mismo. ¿Cómo será verla de cerca? Una noche, cuando todo el bosque de los sueños dormía profundamente, ocurrió algo extraordinario. Un pequeño destello apareció entre los árboles, después otro y otro más. Las pequeñas luces comenzaron a unirse, peldaño a peldaño, hasta formar una enorme escalera de luz. Subía tan alto que parecía llegar hasta la luna. Nube abrió muchísimo los ojitos. Nunca había visto algo tan bonito. Salió de su casita muy despacio y con el corazón lleno de ilusión. Apoyó una patita sobre el primer peldaño. En ese instante la escalera comenzó a brillar con una luz cálida y dorada. Entonces escuchó una voz muy dulce. «Ven, Nube, te estaba esperando». La conejita levantó la vista. Era la luna. Sonreía con tanta ternura que todos sus nervios desaparecieron. Nube comenzó a subir, peldaño a peldaño. Cada escalón parecía hecho de polvo de estrellas.
Mientras ascendía, el bosque de los sueños se hacía cada vez más pequeñito. Las casitas parecían diminutas, el riachuelo brillaba como una cinta de plata, y las luciérnagas parecían pequeñas estrellas jugando entre los árboles. Cuando llegó arriba, la luna la recibió con un abrazo de luz. «Bienvenida, Nube. Llevo mucho tiempo deseando enseñarte este lugar». Nube miró a su alrededor. Todo era precioso. Había miles de estrellas. Algunas eran grandes, otras pequeñitas. Algunas bailaban despacito y otras dibujaban formas en el cielo. Mientras caminaban juntas, llegaron a un jardín. Pero no era un jardín cualquiera. En lugar de flores crecían pequeñas estrellas. Las había doradas, plateadas, azules y rositas. Nube las observaba fascinada. «¿Quién las cuida?», preguntó. La luna sonrió. «Cada noche las regamos con los sueños bonitos de los niños, por eso brillan tanto». Nube cerró los ojitos y escuchó. Parecía que el cielo entero susurraba. Había risas, canciones, abrazos, deseos y sueños felices viajando entre las estrellas. Entonces comprendió que cada niño que se dormía tranquilo ayudaba a iluminar un poquito más el cielo. La luna tomó una pequeña estrella entre sus manos. «Esta será para un peque que esta noche necesita un sueño muy bonito», la lanzó suavemente, y la estrella descendió despacito hacia el bosque de los sueños. Nube la siguió con la mirada hasta que desapareció entre los árboles. Sin darse cuenta, el cielo empezó a teñirse de un suave color rosado. La luna sonrió. «Ya casi amanece, es hora de volver a casa». Nube bajó las escaleras, peldaño a peldaño, con una enorme sonrisa. Cuando llegó al último escalón, la escalera comenzó a desaparecer. Las luces volvieron a convertirse en pequeñas estrellas que regresaron despacito al cielo. Antes de entrar en su casita, Nube levantó la vista. La luna le guiñó un ojito y ella respondió moviendo una de sus largas orejitas. Desde aquella noche, cada vez que miraba al cielo, ya no veía solo estrellas. Veía un inmenso jardín, lleno de sueños esperando a iluminar la noche. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cierra los ojitos, acurrúcate bien y deja que los sueños te lleven muy, muy lejos. Os espero mañana con una nueva aventura de los amigos del bosque de los sueños. Dulces sueños, pequeño soñador. Érase una vez un pequeño leoncito llamado Pepo que vivía en el bosque de los sueños. Pepo era alegre, curioso y siempre tenía ganas de descubrir algo nuevo. Pero algunas veces su corazón iba muy deprisa. Le pasaba cuando jugaba mucho, cuando estaba muy emocionado o simplemente cuando tenía demasiadas cosas en la cabeza. Una tarde, mientras paseaba por el bosque, sintió que su corazón volvía a correr muy deprisa. Entonces escuchó una voz muy suave. «Si alguna vez tu corazón necesita descansar, sígueme». Pepo miró a su alrededor. No había nadie, solo una pequeña luciérnaga dorada. La siguió. Caminaron entre los árboles, cruzaron un pequeño puente de madera y llegaron hasta un riachuelo que Pepo nunca había visto. El agua era tan transparente que parecía un espejo. Reflejaba la luna, las estrellas y las luciérnagas. Todo era silencio. Entonces el río comenzó a susurrar. Pepo se sentó en una piedra y escuchó el agua. Las hojas también parecían susurrar. Hasta el viento hacía el mismo sonido. Sin darse cuenta, Pepo empezó a respirar más despacito. Su corazón ya no corría, latía tranquilo, como el agua del río. Entonces escuchó una voz muy dulce. «Bienvenido al río de la calma. Aquí vienen todos los habitantes del bosque de los sueños cuando su corazón necesita descansar un ratito». Pepo sonrió. «¿Puedo volver otro día?». El río dejó que una pequeña hoja navegara lentamente sobre el agua. «Puedes volver cuando quieras. Este lugar siempre estará aquí para ti y también para todos los pequeños soñadores que necesiten un momento de calma». Aquella noche, antes de dormir, Pepo cerró los ojitos y recordó el sonido del río.
Su respiración volvió a hacerse lenta, su corazón sonrió y se quedó profundamente dormido. Desde aquel día, cada vez que Pepo notaba que su corazón iba demasiado deprisa, sabía exactamente dónde encontrar la tranquilidad, en un rincón muy especial del bosque de los sueños, llamado el Río de la Calma. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cierra los ojitos, acurrúcate bien y deja que los sueños te lleven muy, muy lejos. Os espero mañana con una nueva aventura de los amigos del bosque de los sueños. Dulces sueños, pequeño soñador. Eras una vez un pequeño caracol llamado Simón que vivía en el bosque de los sueños. Simón siempre caminaba muy despacito, tan despacito que algunos animales llegaban antes que él a todas partes. Mientras los demás corrían de un lado para otro, Simón se detenía a observar una mariposa, escuchaba el canto de los pajaritos o contemplaba como una gota de rocío brillaba sobre una hoja. A veces sonreía, pero otras se preguntaba si quizás debería caminar más deprisa. Una tarde, mientras paseaba por el bosque, vio a unos conejitos corriendo. Ojalá fuera tan rápido como ellos, susurró. En ese momento, una pequeña luciérnaga apareció frente a él. Brillaba con una luz cálida y dorada. Sin decir una sola palabra, comenzó a volar despacito. Simón decidió seguirla. Caminaron entre árboles muy altos, atravesaron un pequeño arco de flores y llegaron a un sendero que Simón nunca había visto. Era precioso. A un lado crecían pequeñas flores blancas, al otro los helechos se mecían con la brisa. Cuando Simón dio su primer paso, una luciérnaga se encendió, después otra y otra más. Con cada pasito, una nueva lucecita iluminaba el camino. Simón abrió mucho los ojitos. Nunca había visto algo tan mágico. Continuó caminando, sin prisa, disfrutando de cada rincón, escuchando el murmullo del riachuelo, descubriendo una mariquita dormida sobre una flor. Vio como una hoja caía dando vueltas muy despacito y respiró el dulce aroma de las flores del bosque. Cuanto más disfrutaba del camino, más luciérnagas despertaba. Pronto, todo el sendero brillaba como si estuviera lleno de pequeñas estrellas. Entonces apareció la luna, con su cálida sonrisa de siempre. «Hola, Simón». «¿Por qué este sendero solo se ilumina cuando camino yo?», preguntó sorprendido. La luna sonrió dulcemente. «Porque este es el sendero de las luciérnagas y solo muestra toda su magia a quienes saben caminar sin prisas». Simón miró a su alrededor. Todo parecía aún más bonito. Las flores, los árboles, las estrellas, el aire, todo estaba lleno de pequeños detalles que antes nunca había visto. La luna continuó hablando. Muchos desean crecer muy deprisa, llegar antes y hacerlo todo súper rápido, pero olvidan algo muy importante. La verdadera magia no está al final del camino, está en cada pequeño paso que damos. Simón permaneció un ratito en silencio. Después sonrió. Comprendió que nunca había llegado tarde, simplemente había descubierto cosas que los demás pasaban por alto. Desde aquella noche, cada vez que algún animal del bosque de los sueños tenía prisa por hacerse mayor o quería correr sin detenerse, Simón lo llevaba al sendero de las luciérnagas y juntos caminaban muy despacito, descubriendo flores, escuchando el viento, mirando las estrellas y dejando que una nueva luciérnaga se encendiera con cada paso. Porque los momentos más bonitos no siempre son los que llegan más rápido, sino los que vivimos con el corazón bien despierto. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cierra los ojitos, acurrúcate bien y deja que los sueños te lleven muy, muy lejos. Os espero mañana con una nueva aventura de los amigos del bosque de los sueños. Dulces sueños, pequeño soñador. Érase una vez, en el bosque de los sueños, una pequeña elefantita llamada Elia, de grandes orejas, ojos dulces y un corazón tan sensible como una flor.
Desde que había aprendido que la oscuridad también podía ser un lugar lleno de calma, Elia disfrutaba paseando por el bosque cada noche antes de dormir. Aquella noche era muy especial. Todos los animales esperaban la gran lluvia de estrellas, que solo aparecía unas pocas veces al año. «Dicen que el cielo se llenará de luces brillantes», susurró Bruno, el erizo. «Será precioso», dijo Elia emocionada. Se sentó junto al riachuelo, donde el agua reflejaba la luna como un espejo plateado. Pero justo cuando levantó la mirada, una enorme nube blanca comenzó a cubrir el cielo. Cada vez tapaba más estrellas, y más, hasta que la luna desapareció por completo. Elia bajó la cabecita. «Oh, creo que me lo voy a perder». Esperó unos minutos. La nube seguía allí. Miró otra vez. Nada. Suspiró despacito. «¿Por qué no se mueve?». Decidió caminar unos pasos. Volvió a mirar. Seguía igual. Entonces sintió un poquito de enfado en su barriga. «Ojalá se fuera ahora mismo». En ese momento apareció Simón entre los arbustos. «¿Sabes?», dijo con una vocecita tranquila. «Las nubes también viajan despacito». Elia observó el cielo. Parecía que la nube no se movía, pero Simón sonrió. «A veces las cosas sí cambian, solo que tan despacio que nuestros ojos casi no lo notan». Elia respiró hondo. Decidió dejar de mirar el cielo durante un rato. Escuchó el murmullo del riachuelo. Admiró el brillo de las luciérnagas. Sintió el aroma de las flores nocturnas. Oyó cómo las hojas bailaban con el viento y sin darse cuenta empezó a sentirse mucho más tranquila. De pronto Bruno señaló el cielo. «¡Elia!». La elefantita levantó la cabeza. La nube se había apartado muy despacito. La luna volvió a sonreír desde lo alto. Y entonces una estrella cruzó el cielo. Después otra y otra más. En unos segundos el firmamento entero comenzó a llenarse de pequeñas luces doradas. Su reflejo danzaba sobre el riachuelo. Todo el bosque de los sueños quedó iluminado por un brillo suave y cálido. Elia sonrió con los ojos muy abiertos. Comprendió que algunas cosas bonitas necesitan su tiempo y que esperar también puede formar parte de la magia. Aquella noche, mientras regresaba despacio hacia su camita, pensó que algunas de las cosas más bonitas de la vida no aparecen cuando las llamamos, sino cuando aprendemos a esperar con el corazón tranquilo. Y desde entonces, cada vez que algo tardaba un poquito más de lo que ella deseaba, Elia respiraba hondo, miraba la luna y recordaba aquella nube viajera que, sin darse prisa, terminó abriendo el cielo para dejar pasar una preciosa lluvia de estrellas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cierra los ojitos, acurrúcate bien y deja que los sueños te lleven muy, muy lejos. Os espero mañana con una nueva aventura de los amigos del bosque de los sueños. Dulces sueños, pequeño soñador. Eras una vez, en el bosque de los sueños, un pequeño jabalí llamado Arlo, de hocico redondito, patitas fuertes y un corazón lleno de ilusión. A Arlo le encantaba imaginar cosas maravillosas. Quería construir un refugio entre los árboles, aprender a plantar flores, preparar una mochila para salir de aventuras. Quería ayudar a sus amigos, pero siempre decía lo mismo. Mañana, si mamá le pedía que recogiera las bellotas, mañana, si tenía que ordenar su rincón favorito, mañana, si Simón le proponía salir a explorar el bosque, mañana. Y así los días iban pasando despacito. Una tarde, Pepo se acercó sonriendo. «Arlo, ¿quieres acompañarme al río de la calma?». «Claro», respondió Arlo. Caminaron entre los árboles mientras las luciérnagas comenzaban a iluminar el sendero. Cuando llegaron al río, la luna se reflejaba sobre el agua como un espejo plateado. El murmullo del agua era tan tranquilo que parecía una canción. Arlo sonrió. Aquel lugar siempre hacía que todo pareciera un poquito más fácil.
Entonces Pepo señaló hacia la otra orilla. Hoy quiero enseñarte algo. Arlo miró. No había puente, solo unas pequeñas piedras redondeadas que sobresalían del agua formando un camino. Arlo abrió mucho los ojos. Son muchísimas. Pepo sonrió con tranquilidad. ¿Seguro? Arlo volvió a mirar. El camino parece larguísimo. No creo que pueda cruzar. Pepo se acercó despacito. No mires la última piedra, mira solo la primera. Arlo respiró hondo. Apoyó una patita sobre la primera piedra. Después dio otro pequeño paso, y luego otro. El agua cantaba suavemente bajo sus pies. Las estrellas se reflejaban en el río. Cada piedra parecía esperar con paciencia a la siguiente. Sin darse cuenta, ya estaba en mitad del camino. Entonces dejó de pensar en lo lejos que estaba la otra orilla. Solo miró la siguiente piedra, y después la siguiente, y otra más, hasta que sin darse cuenta llegó al otro lado. Sus ojos brillaban de alegría. ¡Lo he conseguido! Pepo sonrió. ¿Has cruzado el río de un solo salto? Arlo soltó una risita. No. ¿Cómo lo has hecho? Arlo miró hacia atrás. Las piedras seguían allí, una detrás de otra. Una piedra cada vez. Pepo asintió. Las tareas también son así. Cuando parecen demasiado grandes, no hace falta hacerlas todas de golpe. Solo hay que buscar la primera piedra. Aquellas palabras se quedaron dando vueltas en el corazón de Arlo. Al día siguiente, cuando vio todos los bolletas que tenía que recoger, estuvo a punto de decir «mañana», pero entonces recordó el río de la calma, recordó la primera piedra y sonrió. Recogió unas pocas bellotas, después guardó su mantita. Más tarde colocó unas ramas en su refugio. Sin darse cuenta, antes de que saliera la luna, todo estaba preparado, sin correr, sin agobio, solo paso a paso. Desde aquel día, cada vez que una tarea le parecía demasiado grande, Arlo cerraba los ojos un instante e imaginaba las piedras del río de la calma. Entonces se preguntaba, ¿cuál será mi primera piedra? Y siempre encontraba una, porque había descubierto un gran secreto. Los caminos más largos también se recorren dando un solo paso cada vez. Aquella noche, mientras el bosque de los sueños dormía bajo la luz de la luna y el riachuelo seguía cantando muy bajito, Arlo se acurrucó en su camita, sonrió, cerró los ojitos y comprendió que empezar, aunque fuera con un pasito muy pequeño, era mucho mejor que esperar un mañana que nunca terminaba de llegar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cierra los ojitos, acurrúcate bien y deja que los sueños te lleven muy, muy lejos. Os espero mañana con una nueva aventura de los amigos del bosque de los sueños. Dulces sueños, pequeño soñador. Eras una vez, en el bosque de los sueños, un pequeño erizo llamado Bruno, de púas suaves, ojitos brillantes y un corazón tan grande que siempre encontraba sitio para abrazar a los demás. Aquella noche, sin embargo, algo era diferente. Bruno ya estaba en su camita. Había escuchado el murmullo del riachuelo. Había dado las buenas noches a la luna. Había cerrado los ojitos, pero el sueño no llegaba. Daba una vuelta hacia un lado, después hacia el otro, y sentía que su corazón iba muy deprisa. «¿Qué me pasa?», susurró. Decidió levantarse un ratito y salir a pasear bajo la luz de la luna. Mientras caminaba por el bosque de los sueños, encontró a Pepo sentada junto al río de la calma. «¿No puedes dormir?», preguntó Pepo con una sonrisa. «Mi cuerpo está cansado, pero mi cabeza no quiere descansar». Pepo asintió. «Entonces creo que ha llegado el momento de conocer un lugar muy especial». Caminaron entre los árboles iluminados por pequeñas luciérnagas. El sendero se hacía cada vez más silencioso, hasta que llegaron a un claro rodeado de flores blancas. Sobre ellos el cielo parecía muchísimo más grande. Las estrellas brillaban como si estuvieran muy cerquita. «Bienvenido al claro de las estrellas», dijo Pepo. Bruno levantó la cabeza maravillado. Nunca había visto tantas estrellas juntas, pero de pronto todas comenzaron a apagarse muy despacito. Una, después otra y otra más. Bruno abrió mucho los ojitos. «¿Se están marchando?». Pepo sonrió con tranquilidad. «No, solo están esperando». «¿Esperando a qué?». «A que el bosque vuelva a estar completamente tranquilo». Bruno escuchó el viento, las hojas,
el riachuelo a lo lejos. Respiró despacito, una vez y otra más. Su corazón empezó a latir más despacio. Entonces ocurrió algo mágico. Una pequeña estrella volvió a encenderse. Después otra y otra más. En pocos segundos el cielo entero volvió a llenarse de pequeños destellos dorados. Parecía que miles de luciérnagas hubieran subido hasta las nubes. Bruno sonrió. Sin darse cuenta, también él se sintió diferente, más tranquilo, más ligero, como si todas aquellas estrellas hubieran iluminado también su corazón. Pepo lo miró con cariño. ¿Sabes cuál es el secreto del claro de las estrellas? Bruno negó con la cabeza. Las estrellas nunca dejaron de brillar. Solo necesitaban un poquito de calma para que pudiéramos volver a verlas. Aquellas palabras se quedaron flotando en el corazón de Bruno. Esa noche regresó despacito a su cama, se acurrucó bajo su mantita, miró por la ventana. La luna le sonrió desde el cielo y comprendió que cuando el corazón encuentra la calma, todo vuelve a brillar un poquito más. Desde entonces, cada vez que le costaba dormirse, Bruno cerraba los ojitos, respiraba despacito e imaginaba el claro de las estrellas iluminándose una a una. Y casi sin darse cuenta, el sueño siempre terminaba encontrándolo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cierra los ojitos, acurrúcate bien y deja que los sueños te lleven muy, muy lejos. Os espero mañana con una nueva aventura de los amigos del bosque de los sueños. Dulces sueños, pequeño soñador. Aquella noche, en el bosque de los sueños, la luna iluminaba los senderos con una luz suave y plateada. Teo, el osito pequeño, caminaba despacito entre los árboles, saludando a las luciérnagas que bailaban en el aire. Le encantaba descubrir cosas nuevas antes de irse a dormir. De pronto, algo muy pequeño llamó su atención. Era una semilla diminuta, escondida entre la hierba. Teo la tomó con mucho cuidado entre sus patitas. «¡Qué pequeñita eres!», susurró sonriendo. «Seguro que algún día serás un árbol enorme». Buscó un rincón tranquilo junto al río, hizo un pequeño agujero en la tierra y la dejó descansar allí. Después la cubrió con cuidado, le echó unas gotitas de agua y antes de marcharse le dijo: «Buenas noches, pequeña semilla, mañana vendré a verte». Aquella noche Teo durmió imaginando un gran árbol lleno de hojas, flores y pajaritos cantando. Pero cuando salió el sol, corrió hasta el lugar, miró la tierra y no había cambiado nada. La semilla seguía escondida bajo la tierra. Bueno, quizás mañana. Al día siguiente volvió, y al siguiente también. Cada mañana miraba con mucha ilusión, y cada mañana la tierra parecía exactamente igual. Teo comenzó a sentirse un poquito triste. ¿Será que la semilla no quiere crecer? En ese momento apareció una vieja tortuga que caminaba muy despacio por el sendero. La tortuga observó a Teo y sonrió con dulzura. «¿Qué ocurre, pequeño amigo?». Teo suspiró. «Encontré una semilla muy pequeña. Quiero verla convertida ya en un gran árbol, pero nunca pasa nada». La tortuga miró la tierra con tranquilidad. «¿Y cuánto hace que la plantaste?». «3 días». La tortuga soltó una risa suave. 3 días para una semilla es solo el comienzo. Teo abrió mucho los ojos. ¿Entonces está creciendo? Claro que sí, pero yo no veo nada. La tortuga asintió, porque las cosas más importantes muchas veces empiezan donde nuestros ojos no pueden mirar. Debajo de la tierra, la semilla está despertando poquito a poco. Primero crecen sus raíces, después busca el agua, luego reúne fuerzas y solo cuando está preparada sale a saludar al mundo. Teo se quedó pensando. Nunca había imaginado todo lo que podía ocurrir bajo la tierra. Desde aquel día decidió hacer algo diferente. En lugar de ir a comprobar si había crecido, cada mañana la regaba con cariño. Le decía: «Buenos días, pequeña semilla». Le contaba cómo había jugado con sus amigos, cómo brillaban las estrellas y cómo el río sonaba cada noche. Después sonreía y seguía con su día, sin prisas. Pasaron algunos días más, hasta que una mañana algo verde apareció entre la tierra. Era un brotecito diminuto,
tan pequeño que apenas levantaba unas hojitas hacia el cielo. Teo dio un pequeño saltito de alegría. ¡Has despertado! La tortuga que pasaba por allí volvió a sonreír. ¿Ves lo que ocurre cuando sabemos esperar? Teo sintió muy despacito. Ahora comprendía que la semilla no había estado quieta, había estado creciendo todo el tiempo, solo que lo hacía a su propio ritmo, con paciencia, con calma y con mucho cariño. Teo acarició con muchísimo cuidado aquellas pequeñas hojas. Sabía que algún día serían un gran árbol donde muchos animales descansarían a la sombra. Aquella noche, mientras miraba la luna desde la puerta de su casita, pensó en todo lo que había aprendido. Las flores necesitan tiempo para abrirse, los árboles necesitan tiempo para crecer y los sueños también necesitan paciencia para hacerse realidad. Sonrió, cerró los ojos y dejó que el sueño lo abrazara muy despacito. Porque en el bosque de los sueños todos descubrieron que las cosas más bonitas no siempre llegan primero, pero sí llegan cuando las cuidamos con paciencia y amor. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cierra los ojitos, acurrúcate bien y deja que los sueños te lleven muy, muy lejos. Os espero mañana con una nueva aventura de los amigos del bosque de los sueños. Dulces sueños, pequeño soñador.